Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, con el tema transporte interno del paciente pediátrico, a cargo de la licenciada Fátima Alarcón Parra, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o pregunta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Fátima Alarcón, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Buenos días. Buenas tardes a todos. Una vez más en telecapacitación a nivel nacional, toda la red de telesalud. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Fátima Alarcón Parra. Ella trabaja en emergencia y tiene especialidad en pediatría. Adelante, licenciada Parra. Buenas tardes. Bueno, hoy día me ha tocado tratar el tema sobre el transporte interno del paciente pediátrico. Todo transporte intrahospitalario de paciente pediátrico se define como un movimiento o traslado de paciente de una situación crítica dentro del propio hospital que puede originarse en las distintas áreas del mismo, cuya finalidad es para una prueba diagnóstica o terapéutica que no se vaya a realizar en el mismo lugar donde se encuentra el paciente, lo cual también nos puede llegar a riesgos al paciente y a la aparición de complicaciones en su enfermedad, por lo que es necesario, antes de indicar, valorar el beneficio a obtener y el riesgo que nos va a conllevar. Dentro de eso tenemos etapas. Hay 5 etapas para el traslado del paciente pediátrico. Primeramente vamos a estabilizar al paciente, luego vamos a valorar los peligros potenciales y necesidades individuales, vamos a monitorizarlo, vamos a preparar todo el material necesario que vamos a necesitar para poder trasladar al paciente, vigilancia clínica y tratamiento instaurado. El transporte interno del paciente pediátrico, propiamente dicho, debemos tener en cuenta del paciente su patología, la necesidad de monitoración, soporte terapéutico. Para ello tenemos que saber los tipos y grados de paciente. Tenemos tres grados de paciente: grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 tenemos a los pacientes termodinámicamente estables, o sea que solo necesitan una monitorización de sus funciones vitales, para ello en la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y para ello en los grado 1 va a contar el paciente con el transporte de la enfermera y personal técnico necesario. En el grado 2 tenemos los pacientes inestables, con monitorización invasiva y perfusión de soporte. Aquí sí ya tenemos que contar con un personal adecuado, que puede ser un médico especialista, la enfermera y el personal técnico. En el grado 3 tenemos pacientes que además de lo anterior dependen de una ventilación mecánica. Como vuelvo a repetir, aquí sí necesitamos de todas maneras un médico especialista, un intensivista, para el transporte del paciente, al igual que un personal de enfermería y un personal técnico. Para las fases del traslado del paciente tenemos 3 fases: la fase de preparación, la fase de traslado propiamente dicha y la fase de retorno. En la fase de preparación, que es la más importante, primero vamos a tener que ver, es determinar qué personal está entrenado que va a participar en el traslado y las funciones a seguir de acuerdo a la determinación del riesgo del paciente. Luego se debe informar el procedimiento al paciente o familiar con un lenguaje claro y comprensible. Se coordina con el servicio receptor el horario y la disponibilidad para el procedimiento, que es muy importante. O sea, haber coordinado previamente para que al momento de que se traslade el paciente no tengamos imprevistos. Identificaremos adecuadamente al paciente, si es posible, con una pulsera. Coordinaremos con el médico las perfusiones, medicación que se debe mantener o suspender para el traslado, porque hay medicación que no se puede suspender, como por ejemplo los sinotrópicos. Preparemos al paciente anotando la hora de salida, sus funciones vitales y la medicación administrada. Se debe pinzar colectores de orina, clampar sondas para evitar el reflujo a la hora del traslado. Se debe proteger al paciente de cambios de temperatura, tapándolo con una colcha o sábana. Se realizará la comprobación del funcionamiento de los equipos con que se va a trasladar al paciente, como el desfibrilador, aspirador de secreciones, monitor, bombas y infusores.
También, previo al traslado, es importante que la enfermera verifique las vías y catéteres que se encuentran permeables y que el maletín de paro se encuentre completo, con medicación, tubos endotraqueales, laringoscopios, ambú, máscaras, etc. Esto es muy importante para evitar complicaciones. En pacientes intubados, la enfermera debe aspirar secreciones previo al traslado para evitar de esta manera complicaciones por acúmulo de secreciones. Se preparará el pulsoxímetro para el control hemodinámico del paciente. Por ejemplo, para evitar que no tenga batería, la falta de batería, o sea, tenemos que verificar que esté óptimo. Llevar la historia clínica del paciente, así como los distintos estudios que puedan ser de utilidad. Al momento de llevar al paciente a un procedimiento, debemos llevarle su historia clínica y todos los exámenes adicionales que pueda ayudarnos. Luego venimos con la fase de transporte propiamente dicha. Durante la fase de transporte, en esta fase se debe controlar continuamente las funciones vitales, o sea, verificar que en el momento que se está llevando al paciente esté prendido el pulsosímetro, verificar su saturación, su frecuencia cardíaca, su presión, conforme vayamos avanzando. Y las alarmas de los dispositivos, como el ventilador mecánico o el monitor de bombas de infusión. Supervisar el paso de las puertas. ¿Por qué es importante esto? O sea, supervisar el ascensor, la salida y entrada de servicio para evitar posibles desconexiones accidentales. Luego de ahí, preparar el paso del paciente de la camilla a la cama del procedimiento, coordinando dicho paso para evitar algún evento. Si es necesario, colocar previamente una sábana debajo del paciente para el momento de pasarlo a la otra camita, sea en forma coordinada. Al momento de llegada, conectar el respirador portátil o mascarilla de oxígeno a una toma de pared o punto de oxígeno para evitar el agotamiento del oxígeno durante la prueba. Valorar la necesidad de cero, relajación y aspiración de secreciones durante el procedimiento. Revisar la colocación de tubo endotraqueal, drenajes y conexiones del respirador para evitar que la prueba durante la prueba se produzcan desconexiones. Se debe realizar la evaluación neurológica en caso de ser neurocrítico. El profesional acompañante será el encargado de identificar precozmente cualquier alteración en el estado del paciente y su pronta actuación para minimizar riesgos de este. Si se sospecha de complicaciones, se conversará con el intensivista, quien valorará suspender la prueba o tomar medidas oportunas. Al término de la prueba, pasar al paciente de nuevo a su cama con las mismas precauciones anteriores. Luego tenemos la fase de regreso y estabilización a la unidad. Esta fase es la recepción del paciente por parte del personal encargado, la monitorización del paciente, conexión al respirador con los parámetros anteriores o los que indique actualmente el médico responsable. Se realizarán nuevamente las perfusiones, se desclamparán las sondas y se dejará, se revisarán las vías, los tubos endotraqueales, los drenajes y las sondas que se encuentran pinzadas. Se anotará en una gráfica la hora de salida y de llegada, el procedimiento realizado, la medicación administrada y toda aquella incidencia suscitada. Se repondrá el material utilizado del maletín de transporte y verificación que el balón de oxígeno no esté agotado para el siguiente traslado. Luego de haber hecho todo esto, pueden haber complicaciones. Hay que tener en cuenta que el traslado intrahospitalario son necesarios para el paciente, pero puede tener complicaciones tanto hemodinámicas y respiratorias. Por ello es importante evaluar el riesgo del traslado para prevenir los eventos adversos provocados por los movimientos que implica todo transporte, pudiendo ser directos o indirectos. Dentro de las posibles complicaciones tenemos las cardiovasculares, como arritmias, alteración de la presión arterial, que todo se debe al resultado de la ansiedad, dolor o mala sedación. Dentro de los respiratorios tenemos los pacientes con ventilación mecánica, que pueden presentar hipoxemia o cambios en el equilibrio ácido-base. Eso se puede dar en el momento del transporte. Sin olvidar las complicaciones anteriores, surgen imprevistos durante el traslado que se pueden deber a una mala planificación del traslado. Entre ellos tenemos acodamiento o obstrucción de las conexiones de respirador, agotamiento de las baterías del respirador o bombas utilizadas en el transporte,
agotamiento de oxígeno del balón, desconexión accidental de los catéteres, tubos, drenajes o sondas, o también la extubación. Para prevenir este tipo de sucesos es de suma importancia aplicar los criterios de traslado y estabilización, ya que se ha comprobado que atenúan de manera importante a las complicaciones asociadas al estado del paciente. Como verán, acá tenemos los equipos que necesitamos para el momento de transporte, como son los monitores de transporte, ventilador de transporte, maletín, que va a contar con todos los medicación y el equipo necesario para si necesita reintubar el paciente, el balón de oxígeno, el cual debe ser chequeado previamente, que esté lleno para poder y que alcance para el traslado del paciente de su unidad al lugar de procedimiento o tratamiento, ¿no? En el caso de una unidad a otra. Desfibrilador, si es necesario, saturómetro, que es muy primordial para ver el estado del paciente y la estabilidad de él, para ver su saturación, bombas de infusión por la medicación que van a seguir las cuales van a seguir pasando, como los inotrópicos, el ambús, si es necesario en el caso se estuve el paciente y se tenga que reintubar, y el aspirador portátil, que son mayormente para los pacientes neurológicos, son pacientes que movilizan cantidad de secreciones, el cual hay que aspirar para evitar que se vayan a aspirar. Bueno, es mi tema que he expuesto, muchas gracias. Ante esto, lo único que yo tengo que dar pie es que nosotros, para evitar posibles complicaciones, siempre nos debemos valer a las normas técnicas de salud para el transporte de pacientes, que ahora ya tenemos una ley que tiene su guía de normas técnicas que es la ley 26.842, que fue dada en el 2005, y basándonos con estas normas nosotros vamos a poder de esa manera evitar futuras complicaciones y evitar posibles procesos legales, ¿no? Porque también tenemos que ver la salud del paciente, ¿no? Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, este es mi tema que hoy me tocó. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Fátima Alarcón Parra, del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud, por esta importante presentación del día de hoy, el transporte interno del paciente pediátrico. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat. Mientras tanto, licenciada Fátima Alarcón, es importante entonces todo lo que nos han mencionado, nos han enseñado el día de hoy. Nos preguntamos bien, generalmente, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que tiene el paciente al ser transportado dentro de la misma institución? Bueno, los factores de riesgo tenemos que varias complicaciones, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que valernos, como les vuelvo a repetir, las normas técnicas, prevención previamente, ¿no? Preparación. Por eso que son fases de transporte, o sea, primero la preparación previa para evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, lo principal es preparar el material necesario, la coordinación con el lugar a donde el paciente va a ser transportado para no ir y perder tiempo al momento de ser reseccionado, o sea, para que el personal que va a reseccionar al paciente esté preparado, porque como lo vuelvo a repetir, hay grado de pacientes, grado 1, grado 2 y grado 3, entonces si el paciente es un grado 2 o grado 3, el personal que lo va a reseccionar tiene que estar preparado, de repente con un punto de oxígeno, con un desfibrilador, con un ambú, o sea, eso se coordina, ¿no? Para que no haya complicaciones. Entonces, lo necesario es siempre estar preparados para evitar complicaciones en la salud del paciente, ¿no? Entonces, coordinación, primero, preparación del paciente, preparación de los materiales. Segundo, coordinación con el lugar a donde va a llegar. Tercero, ver futuras complicaciones durante el traslado. Por ejemplo, como lo decía, ver que el ascensor a donde va a ir, o sea, ver las puertas del ascensor, ver el camino, siempre en coordinación con el médico, el personal técnico, al momento de llevar al paciente, porque o va con un ventilador portátil, o va de repente manualmente siendo manejado, entonces para evitar que se vaya a extubar el paciente. Entonces, todo es en coordinación al momento de trasladar al paciente, ¿no? Para que no se vaya a extubar, para que no se vayan a caer las bombas, todo eso es, por eso le digo, es toda una preparación previa
todo paciente delicado, paciente crítico, siempre hay que tratarlo con mucha delicadeza y preparaciones previas, ¿no? Para evitar futuras complicaciones. Y para eso tenemos el manual de normas técnicas, ¿no? Importantísimo. Yo quisiera agregar algo. Qué importante es aplicar, licenciada, la norma técnica 26842, ¿no? Publicada en el año sí. 2005, ¿no? Que a la vez ayuda a ustedes a cumplir las normas específicas de acuerdo al paciente, grado 1, 2 y 3, pero también existen realidades ajenas a la voluntad de uno, ¿no? Como la infraestructura mismo del hospital donde uno se encuentra, si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, exacto. Si los caminos son los adecuados, ¿no? Si no hay de repente el recurso humano apropiado en ese momento, quizás trasladándose al paciente, porque puede pasar, son cosas imprevistas, exacto, ¿no? Entonces, y de alguna manera esa norma técnica en la cual ustedes se rigen para trasladar al paciente internamente de un servicio A a un servicio B, pues ayuda a que disminuir de cierta manera la morbilidad del paciente o la mortalidad, porque un paciente que se extuba puede entrar en una complicación más compleja, ¿no? Exacto. Puede entrar en coma, etc. Entonces, qué importante, licenciada, su ponencia, muy importante. Muchas gracias, de verdad, sinceramente. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Felicitaciones, licenciada Fátima Alarcón Parra, licenciada Yalina, por esta participación también. Bien, llevar entonces a cabo todos los consejos que nos han mencionado. Algunas recomendaciones finales, licenciada Fátima Alarcón, sobre este tema tan importante, dirigido principalmente a todos los que realizan a diario entonces el transporte interno del paciente pediátrico. Claro que sí, lo principal es la capacitación, continuamente, ¿no? Tanto del personal de médico, personal técnico y personal de enfermería. O sea, es la capacitación que tenemos que tener continuamente para saber cómo llevar a un paciente. Porque como lo mismo se ha dicho, no en todo lugar se cuenta con el personal indicado, ¿no? O sea, a veces podemos estar en un lugar lejano y a veces no hay un personal médico, ¿no? Y entonces solo está la enfermera y el personal técnico. Entonces, a eso nos tenemos que adecuar, pero para ello hay que capacitarnos para saber trasladar a este paciente, ¿no? Entonces, lo principal es la capacitación continua. Excelente, muy importante, licenciada Fátima Alarcón. Entonces, la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, le esperamos en próximas telecapacitaciones. Felicitarlos, saludarlos a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y a todos los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias. Los esperamos pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.